Yo estudié Derecho aquí en la Universidad Panamericana y también estudié una especialidad en finanzas corporativas. La realidad de las cosas es que estudié finanzas como especialidad porque en la parte de Derecho nos hacen ser muy buenos abogados, pero a veces se nos olvida que también hasta poner un propio despacho de abogados es poner un negocio, ¿no? Entonces era cómo complementar una licenciatura que realmente nos da una base y una capacidad de pensar muchísimo más general, pero a su vez también mucho más detallada de ver las cosas, trasladar ese conocimiento y esa forma de pensar del abogado a los negocios y lo complementé con el tema de finanzas. Entonces en el día a día es, pues sigo pensando como abogado, pero pues ya con herramientas que realmente en los negocios o en el día a día no son muy útiles, como el tema de finanzas. Siempre he definido al emprendedor como aquella persona que sabe ejecutar, que le gusta el riesgo y que puede convivir con el fracaso. Entonces, en estos 3 puntos me detengo, ¿no? Que se sepa ejecutar, tiene que tener aptitudes y conocimientos de saber hacer las cosas y de quererlas hacer y hacerlas bien. 2, que le guste el riesgo, y ahí entra tanto si tienes o no tienes capital, pero si no lo tienes lo vas a conseguir y lo vas a arriesgar. Y si lo tienes ya de familia o de ingresos que vayas generando, también lo vas a arriesgar. Entonces otra aptitud es que le guste ese riesgo porque está en juego el riesgo tanto económico, de tiempo, profesional y muchísimas otras cosas, ¿no? Y por último, que sepa convivir con el fracaso. Yo creo que aquí en México tenemos una cultura del fracaso como algo negativo y la realidad de las cosas que es un fracaso en otros países se presume, ¿no? Yo les puedo platicar historias de fondos de inversión que si hay 2 emprendedores con muy buenas empresas y que los 2 están pidiendo la misma cantidad de dinero por el mismo porcentaje de acciones y un emprendedor ha fracasado 3 veces y el otro no ha fracasado, los fondos se van a ir por el que ya fracasó. ¿Por qué? Porque ya aprendió. Yo tiempo me tocó escribir un artículo sobre los ninis cuando existía la posibilidad de una legislación que querían mandarlos al ejército, ¿no? Eso ya fue hace como 4 años, ¿no? Y era en un estado en específico, no era a nivel nacional, creo que era Chihuahua, pero no recuerdo. Y mi comentario o mi artículo decía es que esa no es la solución, es una solución de corto plazo porque realmente no estás resolviendo el problema de fondo. Y yo creo que el problema de fondo va más hasta puntos de la familia y no a querer por medio de legislaciones darles algún, pues no es castigo, me queda claro, pero no darles una ocupación. Realmente el fenómeno es, en algún momento esa persona tendrá que trabajar o estudiar, ¿no? Y creo que desde la familia se incita a que siempre se esté haciendo las 2 cosas o una por una. Pero no veo por qué el Estado como tal, o como país, como gobierno, se deba de meterse a querer hacer eso, ¿no? Entonces por eso era mi opinión. Creo que el punto es resolverlo de fondo. Uno de los puntos para resolverlo de fondo creo que es desde la familia. Y que la academia, que en el caso, porque muchos de esos niños en algún momento ya estudiaron y por algo se salieron. Entonces también a lo mejor revisar en la academia por qué se salieron, ¿no? A lo mejor hay algo de fondo que se pueda atacar, que se pueda cubrir y en ese sentido que haya menor deserción de niños o jóvenes estudiantes y que tampoco quieran trabajar, ¿no? A mí más que consejos me dieron ejemplos. Yo tuve la oportunidad de dirigir Endeavor. Endeavor es una aceleradora de negocios a nivel mundial, me tocó abrir la oficina aquí en Jalisco y Endeavor lo que hace es un programa que busca combatir la pobreza mediante la generación de riqueza, es decir, no se es asistencialista y si aparte de no ser asistencialista es una organización muy enfocada, dice, prefiero apoyar y acelerar a pocas medianas empresas para que se vuelvan grandes o a pocas pequeñas empresas para que se vuelvan medianas que apoyar a miles y a miles de microempresas. Entonces yo tuve la oportunidad de trabajar y de conocer a muchos emprendedores que ya estaban en un segmento de pequeña empresa, que ya es una empresa pues ya en marcha, que a lo mejor está facturando hasta los 50 millones de pesos y todavía se puede considerar pequeña, dependiendo de las cifras de Secretaría de Economía y de si es de industria o servicio o comercio, o empresas ya medianas que la intención era ayudarlas a ser grandes, ¿no? Con toda la metodología de aceleración de Endeavor. Entonces yo cada vez que iba y pues los entrevistaba, los quería conocer, tenía la oportunidad de ver cómo los mentores de Endeavor les ayudaban, pues tenía el ejemplo de cómo emprender y cómo emprender de una manera de alto impacto. Entonces no te pudiera decir una sola empresa así como de qué ejemplo fue,
pero hoy en día te puedo decir que me tocó evaluar en ese momento, creo que alrededor de 120, 150 empresas, y el ejemplo de esas 150 empresas pues me quedó muy marcado. En específico hay un empresario que se llama José Medina Mora, es el presidente de Composoluciones. José es una persona que te habla del fracaso y que hoy está consolidado 100% en el éxito. Entonces es muy interesante su caso, y esa persona en específico sí me inspira. Porque dentro de un país tan corrupto, con tanta impunidad, con tantos problemas, él dice: voy a crear una empresa que pueda cumplir con todas mis obligaciones fiscales, legales, completitas, que aparte sea negocio y aparte le permita desarrollar a su equipo. Entonces, el que tenga esa mentalidad tan específica de ser una empresa socialmente responsable y que aún sí sea negocio, pese lo que le pese o le cueste lo que le cueste, porque te platica historias de que para obtener la licencia de construcción de su edificio duró 3 años y medio, ¿no? Y estuvo los 3 años, no me creas muy bien el dato de los años, pero se estuvo todo el periodo de tiempo hasta que se la dieran sin dar ningún peso. Hoy es un edificio ya hecho, ¿no? Entonces sí, José es una persona que realmente inspira.